Bueno, primero me presento. Soy María Paula Blasquerov, médica pediatra. Actualmente estoy haciendo la especialidad de psiquiatría infantil. Bueno, el día de hoy vamos a dar comienzo a la presentación, donde hoy va a ser una charla, resultado de un trabajo de profesionales jóvenes, junto con nuestros maestros, que son científicos de punta del día de hoy, que nos han enseñado y hemos reflexionado con ellos lo que vamos a presentar. Primero, la doctora Julia Redondo, licenciada en Psicología de la UBA, médica de pediatra con diploma de honor, con residencia completa de pediatría, a cargo del doctor Carlos Gianantonio, pediatra de la SAP, participante del Fogarty International Center, es un programa de capacitación en investigación de HIV en Nueva York, programa de capacitación de profesionales de niños y adolescentes con HIV en las Naciones Unidas y médica principal de Clínica Pediátrica del Garrahan. Actualmente, hace varios años ya, se está dedicando a la investigación en neurociencias. Luego, la doctora Natalia Ballaut, médica pediatra, especialista en neurología infantil, nos va a hacer un breve resumen del caso clínico presentado hace 4 meses en esta sede. El caso es el caso de Belén y Ramiro. Belén, una madre sana, y Ramiro, un niño sano. Así que va a presentar una breve reseña de un caso de una madre sana y un niño sano. Luego, el doctor Juan Blasquerov, especialista en medicina interna y actualmente haciendo el magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Él nos va a compartir las reflexiones que hemos hecho en equipo, que darán una justificación biológica al caso presentado por Natalia hace 4 meses en esta sede. Por último, la doctora Nuria Aguilar dará una conclusión y cierre a esta charla científica. Nuria es psicóloga de la UBA, fue profesora titular en técnica y dinámica de grupos de la Universidad de Kennedy, fue profesora adjunta en psicopatología, profesora adjunta también de técnicas proyectivas 3 de la UCA, docente en psicología médica en la Universidad de Salvador, docente de psicología clínica de la UBA, jefa instructora de residentes del Borda, secretaria académica de la UBA y actualmente presidente en complementariedad con el doctor Néstor Blasquerov de la FEMEC. Fue autora de varios libros: Prevención en Salud Mental, Medicina de la Personalidad y Clínica del Burnout. Bueno, daremos comienzo entonces con Julia. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo solo voy a hacer una introducción, espero no prolongarla demasiado, ustedes me dirán. Mi introducción va a ser sobre todo para presentar un poco lo que va a desarrollar después Juan, acerca de lo que es la medicina. En realidad yo lo voy a, creo que él también, la medicina del siglo XXI. En realidad la medicina del siglo XXI empezó en el año 2001 con el poder completar lo que es el genoma humano. El genoma humano, que tiene entre 25 y 30.000 genes, en realidad sorprendió a la mayoría de los investigadores por la poca cantidad de genes específicos que tenía y por la gran cantidad de ADN que hasta ese momento se llamaba mudo, pero que era evidente que eso era imposible que fuera así. En realidad así resurgió el tema de la epigenética, que no es un tema nuevo. Si hay psicólogos acá, formados acá en Buenos Aires, sabrán que Piaget hablaba muchísimo de epigenética y de los conceptos de asimilación y acomodación, que en realidad tienen muchísimo que ver con lo que es la digamos, todo lo que es el sistema de diálogo epigenético actual. En Estados Unidos fue otro el autor que también habló de epigenética, Hess, y en realidad, como después la mayoría de los investigadores son de Estados Unidos y Canadá, o sea, de la escuela inglesa, se toma más el concepto tomado por los americanos que el concepto de Piaget, que es europeo. De todas maneras son absolutamente similares.
y ambos eran biólogos. Así que, pero bueno, el tema es que con esto lo que queremos decir es que a partir de la genética surgió la epigenética, para poder explicar qué era todo el sistema de ADN que parecía mudo y que en realidad no era tal, y para poder entender cómo era la relación del ADN con el mundo que lo rodeaba, ya sea de la célula misma, el citoplasma, como del sistema de órganos internos, como del mundo exterior, y el mundo físico exterior y el mundo social. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la medicina clínica? Tiene mucho que ver, porque la medicina clínica y la pediatría también, que es clínica también, todo durante la mayor parte del siglo XX, o sea, a partir del momento en que hubo una medicina más, llamémosla entre comillas, científica, porque no es que no lo era antes, pero digamos había menos elementos, empezó a tomar como paradigma para entender las enfermedades y los enfermos a la epidemiología. La epidemiología es una rama, una disciplina que pertenece a muchas ciencias, no solamente a las ciencias médicas, que lo que hace es valoraciones estadísticas acerca de distintos fenómenos, en el caso nuestro de las enfermedades. Entonces ustedes van a ver, los que hacen clínica y han hecho las residencias, que hay un montón de protocolos, y en particular los que hacen adultos, los pediatras somos más flexibles, los que hacen adultos van a ver que dicen, bueno, a partir de tal edad no hace más falta hacer chequeos en distintas ramas, en no sé, colonoscopías o en ecografías ginecológicas, porque a partir de cierta edad ya estadísticamente es menor la posibilidad de aparición de casos. A partir de la medicina del siglo XXI, ese paradigma en realidad dio paso al paradigma de la medicina, de la clínica personalizada. Un ejemplo es el de, ¿cómo se llama la esposa de Brad Pitt? Bueno, de Angelina Jolie, que se operó porque, si bien es un caso no es estrictamente epigenético, porque en ella hay un gen en particular que tenía su mamá y que tenía ella. Pero a lo que voy es que nadie diría, o inclusive fue hasta criticado, que ella se hiciera una ovariectomía y una mastectomía radical a raíz del antecedente de este gen que también tenía su mamá. Ahora uno puede no toda la medicina requiere tomar medidas tan drásticas, pero sí a partir del 2001, si bien todavía no se generalizó en el uso clínico, ahora uno puede decir que además de un genoma absolutamente único, pero el genoma en sí mismo tal vez compartido, por ejemplo por mellizos idénticos o por la población que compartimos el 99,9% del genoma, es más compartido que el epigenoma. El epigenoma es como las huellas digitales, único e irrepetible, porque toma en cuenta no solo el genotipo, sino el genotipo en su... Voy a hacer una frase de Miney, de Michael Miney. El genotipo dialoga permanentemente con su ambiente, con el ambiente que lo rodea, y de ese diálogo surge el fenotipo. El fenotipo, ese es el que es único e irrepetible. Y tenemos un epigenoma que por supuesto es ese epigenoma el único e irrepetible y que genera el fenotipo. Y que tenemos también un metaboloma, o sea, cada uno de nosotros metaboliza los alimentos, las drogas y todos los elementos que entran al organismo por vía externa de una manera única e irrepetible. Por eso es que ahora en muchos centros de avanzada, pero no en todos, en muy pocos diría yo todavía, muchas veces para el tratamiento sobre todo del cáncer, pero también de otras enfermedades,
se utiliza el epigenoma individual para poder armar una estrategia para el tratamiento, para el cáncer de esa persona en particular. Entonces, este tipo de conceptos que ahora son muy esporádicos, digamos, sobre todo yo lo he visto hacer en Estados Unidos, acá surgieron algunas empresas privadas que hablan de hacer el genoma de alguna persona, pero yo no estoy segura de hasta dónde pueden abarcar el epigenoma. Bueno, estos conceptos que todavía no llegaron del todo a la clínica es lo que va a desarrollar Juan como un esbozo. Yo les quiero decir que esto tiene un trasfondo molecular, del cual se sabe bastante, y que yo no voy a desarrollar hoy acá porque tal vez es para una segunda charla o para inclusive varias charlas posteriores, y para los que estén dispuestos a escuchar hablar del ADN y de todo el sistema de mensajeros que intercambian información con el ADN para que los genes se expresen y generen el fenotipo. Es muy interesante, a mí me parece apasionante, pero requiere de venir preparado para escuchar hablar de genética molecular, aunque se puede transmitir en términos más o menos sencillos, pero tiene que ser progresivo. En principio uno puede entender lo que es el genoma y el epigenoma, la medicina del siglo XXI y el nuevo paradigma, que es pasar de una medicina epidemiológica a una medicina personalizada. En esto, Juan introduce un término que ustedes van a decir que tiene que ver, el apego, con esto. El apego, que es el attachment en inglés, que a mí me gusta más como palabra porque attachment implica touch, que es contacto físico. El apego es eso, es el contacto físico que tienen todos los bebés y las crías de mamíferos con su madre o su cuidadora o cuidador, desde el momento del nacimiento en adelante, y que es la necesidad o el instinto de contactar con la madre frente a una situación de peligro. En realidad, este concepto, que también viene de antes y que es retomado a partir de la epigenética, que lo trae, que viene de del psicoanálisis, en realidad, este concepto es un concepto de supervivencia, de instinto de supervivencia. Viene tomado de la etología, no solo, o sea, la etología, que es el estudio de la conducta animal, no solo de la conducta humana, porque efectivamente la compartimos con todos los mamíferos. Pero lo importante es entender que a partir de esta forma de apego que desarrolla el bebé con su madre en general durante el primer año de vida, esto va a dejar plasmado su forma de generar contactos a posteriori en la vida. Todos van a tener como un molde. Justamente forma parte del epigenoma, o sea, el modo que va a tener cada persona de relacionarse en términos sociales, en términos de pareja y en términos de su propia maternidad o paternidad, va a tener que ver con este modelo inicial de apego, que lo que va además a expresar de una manera también única y repetible es todo lo que se llama el sistema del estrés. El sistema del estrés tiene mucho que ver con el peligro y también, por supuesto, es un sistema beneficioso para el organismo porque es lo que le permite la supervivencia. Si no reaccionáramos con estrés, no tendríamos la conducta de huida o la conducta de defendernos, y sucumbiríamos a los peligros del medio ambiente. Esta primer conducta del bebé que está, digamos, inerme frente a un medio que lo rodea, que es muy vulnerable a esto, es esta conducta instintiva la que lo hace pegarse a su madre, y que según sea la conducta de la madre, o sea, en este diálogo bebé-madre, se va a plasmar el modelo de estrés que tenga. Si es una madre responsiva, que comprende las expresiones del bebé
y que puede responderle de manera organizada, ayuda a ese bebé a organizarse, y ese bebé va a tener un apego seguro. Pero si esa mamá se angustia, se desordena y tiene una respuesta, digamos, imposible de predecir, ese bebé va a tener un sistema de estrés, una respuesta al estrés diferente, y probablemente genere más cortisol, tenga menos sensibilidad el sistema y genere situaciones de estrés crónico. Entonces, esto lo va a llevar a plasmar un modelo de estrés crónico que, si bien siempre puede ser reversible, como se va a plasmar en la primera etapa de la existencia, va a tener un imprinting muy marcado, y si no se hacen acciones a futuro para poder modificar alguna de estas conductas, va a perdurar a lo largo de toda la vida, y eso ya se sabe desde hace unos años. Después, todo del 2001, se sabe que el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la obesidad tienen que ver con este modelo de estrés crónico generado durante la vida prenatal de esta persona y la vida postnatal temprana. Entonces, fíjense las implicancias. ¿Cuál es el rol del médico clínico en el siglo XXI? Bueno, tal vez lo va a desarrollar más Juan, pero tal vez el médico clínico, cuando realmente establece un vínculo con su paciente y un vínculo personalizado, pueda servir como un modelo de figura de apego nuevo que tal vez permita, de hecho en las psicoterapias yo creo que el terapeuta cumple mucho esa función, y también creo que el médico clínico lo hace, en cuanto a generar confianza y en cuanto a generar, si no curación, por lo menos acompañamiento, lo cual ya de por sí disminuye notablemente la ansiedad. Entonces, quiero con esto, con el rol del médico y del psicólogo o de los psicoterapeutas, porque vale para todas las terapias, quiero dejar la participación de mis dos compañeros. Yo les voy a resumir brevemente el caso clínico en sí para los que no estuvieron en el anterior Ateneo, que se trata de una madre muy jovencita, que es Belén, con Ramiro, de 4 años, en ese momento tenía 4 años, que asistieron a la consulta. La historia empieza cuando Ramiro tenía 3 años, que era un nene muy inquieto, en el aula, en el jardín, en la salita de 3. Entonces la maestra lo manda a el neurólogo directamente, sin pasar por psicólogo, ni el pediatra, directamente que vaya a ver a un neurólogo. Belén, muy asustada por esta noticia, va directamente al Hospital Garraham, va a clínicas interdisciplinarias donde le hacen una evaluación a Ramiro y le diagnostican TDAH, ¿sí? Belén no le dicen mucho más y le dicen que tiene que ir a hacer terapia cerca de su casa. Ellos son de zona sur. Belén rápidamente asiste a el médico de internet, que es el Google, y yo les digo lo que dice, les voy a leer lo que dice las páginas de divulgación vulgar, o las primeras páginas que uno encuentra cuando busca TDAH. Es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, descrito como una enfermedad crónica del desarrollo neuropsiquiátrico de origen genético en el 80% de los casos, en general asociado a graves comorbilidades psiquiátricas en la vida adulta, ¿sí? Eso es lo que dice cuando uno googlea, ¿sí? La mayoría de las páginas. La hermana le da la opción de que busque una segunda opinión y le sugiere una segunda opinión, una segunda consulta. Entonces, así fue como llegaron al consultorio. Lo revisé al muchacho y la verdad que haciéndole una exhaustiva valoración neurológica y neuromadurativa,
me pareció un chico sano, avalada por la seguridad que tengo de haber participado muchos años en un equipo de salud. Le dije a Belén que su hijo era un chico sano, que tenía que lucirse con él y que tenía que estar orgullosa del chico que tenía. Esa seguridad que le transmití a Belén generó una confianza, entonces le di un par de pautas para que practique en la casa y la invité a asistir a los talleres que hacemos con el equipo de profesionales jóvenes que está a cargo de Nuria y de Néstor. Al mes, a la semana ya habían notado cambios. Al mes y días estaba para darle el alta. Ya estamos para darle el alta, porque el chico había hecho un vuelco terrible, los padres, tanto Maxi como Belén, que están por ahí en el público, habían notado el cambio, el chico era otro, y la verdad que ya no necesitaban mucho más de nuestra parte. Entonces, cuando la cito para darle el alta, que habían tenido otro diagnóstico completamente distinto al que le había dado, uno más esperanzador, me cuenta, contenta, que estaba embarazada. Y en la misma semana, creo que fue a las 2 semanas, nos enteramos que 2 miembros del equipo también estaban embarazados. Todo el resto lo explica Juan. Bueno, buen día. Yo me voy a parar. Bueno, mi nombre es Juan. Como lo planteamos hasta ahora, vamos a hacer una reflexión acerca de este caso y una cantidad de cosas más que venimos trabajando hace un tiempito en el grupo de profesionales jóvenes. Bueno, lo que vamos a decir en esta presentación es una reflexión acerca del caso de Ramiro, ¿sí? Vamos a dar los fundamentos biológicos de su recuperación, y esto ha sido posible gracias. Dale. La decisión de Belén, ¿sí? La mamá que toma un protagonismo fundamental en el proceso, la intervención de Natalia, la intervención del equipo de salud, de la investigación, ¿sí? Y vamos a decir una sentencia que va a quedar en el aire, que la voy a ir explicando a lo largo de la charla, ¿sí? No, vuelve, querido. Ramiro y su madre se recuperan porque toman contacto con el campo experimental, ¿sí? Esto lo vamos a explicar después. Yo lo que quiero decir en relación a esto, es que Ramiro y la madre forman parte de una extensa casuística en la que ha intervenido esta investigación, de la cual he sido testigo y en muchos momentos de mi vida protagonista. Y bueno, cuando era chico, veía a mis padres, Néstor y Nuria, hacer esfuerzos gigantescos por estos casos que tenían en general muy buenos resultados, salvo algunos, ¿sí? Pero lo importante de esto es que ante el esfuerzo que veíamos de Néstor, Nuria y el equipo que los acompañaba, indudablemente sus hijos tenían que ayudar a profundizar este esquema de intervención y seguir aportando a la fuerza de su terapéutica. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a los bifes. Este Ateneo va a estar dirigido tanto para profesionales de la salud, aquí presentes, como gente que no pertenece al mundo médico, ¿sí? Como decía, ahora vamos a explicar lo que planteaba Natalia. Tuvimos que diseñarlo para que todos pudieran entender, ¿sí? Entonces, teníamos que mantenerlo sin soltar el alto nivel científico que sustenta el conocimiento y poder explicar todo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de conservar un equilibrio, ¿sí? Acá hay gente que son profesionales y hay gente del mundo no médico, o sea, gente que no participa, digamos, en temas de salud. Entonces, vamos a tratar de buscar ese equilibrio para que todos puedan entender, ¿sí? Voy a hacer un gran esfuerzo por eso, ¿sí? Bueno, adelante. Bien. La medicina hoy, que está institucionalizada, mercantilizada, también hace esto, ¿sí? ¿Por qué?
Porque en el ambiente médico, a través de las publicaciones científicas, ¿sí? Como por ejemplo, aparece esta revista que es muy importante, otra más, o esta otra, que es un programita que difunde actualizaciones en diagnósticos y tratamientos. Con eso se instruye a los profesionales de la salud. Asimismo, ustedes lo tienen que ver, lo que planteó Natalia, que en Internet cada vez hay más páginas que explican en términos sencillos lo que escuchan la gente que le dijo el profesional. O sea, sale y si quedó alguna duda, va a encontrar su correspondencia, ¿sí?, en los medios de comunicación. Exactamente lo mismo, con términos sencillos. Adelante. Ahí puse algunas, Medline, Consultas, Cuídate Plus, etc. ¿Sí? Son las primeras que aparecen en Google. Bueno, esto por suerte me ayudó Julia. ¿Sí? Voy a decir brevemente, porque ya Julia lo explicó, el tema de la genética, porque tengo que introducir la epigenética. La genética es la ciencia que se encarga del estudio de los genes, ¿sí?, y las variaciones genéticas y la herencia de los organismos vivos. Adelante. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad funcional de información y está compuesta por nucleótidos, ¿sí? Se forma una cadena de ADN, ¿sí?, y un conjunto de nucleótidos constituyen un gen y tienen una cierta información, ¿sí? Esta es una cadena de ADN, ¿sí?, y esos son los nucleótidos que la forman, ¿sí?, adenina, guanina, timina y citosina, ¿sí? Los genes son fragmentos de esa cadena de ADN, ¿sí?, que codifican cierta información. Adelante. En el ser humano, el ADN está totalmente codificado, como dijo Julia, en el año 2000, 2000 y pico, ¿sí?, se completa la secuenciación del ADN, ¿sí?, y con ese proyecto, que se llama UNCODE, ¿sí?, Enciclopedia de Elementos de DNA, ¿sí?, se completa la secuenciación y aparecen otras preguntas, ¿sí?, que no se cumplieron las expectativas de la explicación de muchas enfermedades, ¿sí? Bien, entonces, ¿seguimos? Por eso toma vigencia el concepto de epigenética, que como dijo Julia, no era nuevo, ¿sí?, ya venía de antes, venía de la década del 50, ¿sí? Pero lo que vamos a decir es que la epigenética, epi significa sobre, por lo tanto vamos a hablar de que muestra una jerarquía, ¿sí? Está arriba de los genes, la epigenética, y los gobierna, ¿sí? Entonces, ¿qué es la epigenética? La epigenética se entiende como las modulaciones que produce el ambiente en la expresión de genes, como dijo Julia, ¿sí? Estímulos externos, como por ejemplo táctiles, palabras, caricias o hasta incluso una mirada, producen factores relacionados con la experiencia que se imprimen químicamente. Y a través de esos mecanismos va a tener influencia en la expresión de los genes. Ahí me faltó decir que también estímulos internos propios del propio organismo también van a tener consecuencias en la expresión genética. Las experiencias psicosociales, ¿sí?, pueden producir reacciones químicas, que ahora vamos a explicar, ¿sí?, que actúan en el genoma, resultando en cambios a corto y largo plazo en la actividad de los genes, ¿sí?, con consecuentes conductas, fenómenos conductuales y fisiológicos. Esto es el Premio Nobel de Medicina del año 2000 que ganó el doctor Eric Kandel. Él demostró esto. Adelante. Como decía Julia, un genetista que se llama Miney planteó que es la regulación heredable de la expresión genética que no está codificada en la secuencia de ADN. O sea, la información de qué gen se expresa y cuál no está en la secuencia, está en otros mecanismos. Esa es la epigenética, ¿sí? Bien, adelante. La epigenética toma protagonismo cuando se completa el genoma humano, la secuenciación, digamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que no explicaba esto? Lo que no explicaba es que se veían enfermedades completamente distintas en pacientes que tenían la misma alteración genética, completamente distintas. Por lo tanto, no alcanzaba para entender el fenómeno, ¿sí?, salud-enfermedad,
¿sí? Con el agregado, dice ahí, que no sabemos si por ahí una persona sana también tiene la misma alteración genética, porque nadie se va a poner a estudiar una persona sana, en principio, ¿sí? Entonces, los mecanismos epigenéticos son, o sea, el epigenoma, vamos a decir el epigenoma, todos los mecanismos epigenéticos, ¿sí? Son un traductor del ambiente y son capaces de modificar los genes, ¿sí? Al funcionar como un registro del entorno, ¿sí? Adelante. Las marcas epigenéticas, o sea, todo el epigenoma, ¿sí? Tienen memoria. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos que elegí. Esto es larguísimo, ¿sí? Agarramos, digamos, lo fundamental para que lo pudiéramos entender, ¿sí? Hay dos estudios que son alto y bajo maternaje y otro que se llama fenotipo ahorrativo, y después vamos a ver un videíto, pero lo importante es que las marcas epigenéticas, ¿sí? Se levantan y se instalan, se levantan y se instalan. Es como una tecla que prende y apaga un gen, prende, apaga, ¿sí? O sea, tiene una memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? Y median el proceso salud-enfermedad. Para el hombre moderno, cuando se habla de ambiente, se lo menciona en términos de ambiente natural, climático, familiar o laboral. Por lo que nosotros después nos vamos a dedicar un cachito al tema del ambiente. Adelante. Bien, entonces resumiendo, dale. El genotipo, o sea, el capital genético, todos los genes que tenemos en el organismo, ¿sí? En contexto de su modulación epigenética, da lugar al fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros vemos. Cada persona que nosotros vemos es el resultado de los genes que se expresan y los genes que no se expresan. Eso es lo que nosotros vemos, es el fenotipo, ¿sí? Y resulta de la multiplicación del capital genético, o sea, los genes, por los mecanismos epigenéticos. Las modulaciones del ambiente, ¿sí? Van a tener su efecto en los genes a través de tres mecanismos fundamentales que vamos a describir algunas cositas. Uno es la metilación del ADN, ¿sí? El metilo es un grupo químico, ¿sí? Al metilar el ADN, ¿sí? Que se le pega a este grupo metilo a un nucleótido que es la citosina, que se acuerdan que formaba parte de la cadena de ADN, bueno, al metilarlo se inactiva el gen, queda inactivado. Ahora, al acetilar las histonas, que son esas bolitas verdes que ven ahí, son proteínas en las cuales se enrolla el ADN, ¿sí? Al acetilar esas proteínas, esas histonas, el resultado es que se produce la activación de genes. Y hay un tercer mecanismo que es la fosforilación, que no lo vamos a describir hoy porque se conoce poco. Entonces, fíjense el gráfico. Marcas epigenéticas son una tecla, prenden o apagan la expresión de un gen. Y la secuencia de ADN, toda la cadena, son instrucciones, información. Esa información está, ¿sí? Bien, adelante. Bien. Entonces, sí, dale todo. Hasta ahí. Uno más. Fíjense, se transfiere el grupo metilo, como dijimos, en el anillo de citosina, ¿sí? Se silencia el gen. Y fíjense lo que pasa, si lo llegan a ver en el gráfico, ¿sí? Al estar el ADN metilado, ¿sí? Esa información no se puede transcribir, ¿sí? Por lo tanto, no va a comenzar toda una cadena, ¿sí? De producción de proteínas que son las que van a formar parte del organismo. ¿Está? Sigamos. Dale. Hasta el gráfico. Ahí. Fíjense, la acetilación de histonas, participan un montón de enzimas, ¿sí? Fíjense, cuando el ADN está acetilado, ¿sí? Es este grafiquito de la derecha, abajo a la derecha. El ADN está más desenrollado, por lo tanto es más fácil, es más accesible para la transcripción. Ahora, cuando no está acetilado, está todo pegado, ¿lo ven ahí a la izquierda? Por lo tanto, la enzima que necesita entrar al ADN para agarrar esa información no puede. ¿Sí? Adelante. Vamos a ver un ejemplo de eso. Dale. Fíjense, hasta ahí. Este es un estudio que muestra esto, ¿sí? Como planteaba Julia, ¿sí?
se hizo un estudio en el cual se dividieron dos grupos, ¿sí?, de ratitas, en las cuales se las diferenció en un grupo de alto maternaje y otro de bajo maternaje, ¿sí? La consecuencia de esto es que las crías que estaban en contacto con las ratitas de alto maternaje, que cumplían un gran papel maternal, ¿sí?, aparecía este mecanismo epigenético. Se empezaban a desmetilar los genes y se empezaban a activar, ¿sí? Entonces, se empezaba a producir un receptor, que es el GR, no importa, ¿sí?, pero es el que frenaba la respuesta de estrés, el programa de estrés que planteaba Julia. Así que es todo un programa de hormonas y cosas que pasan, ¿sí? Entonces, la cría estaba tranquilita, estaba contenida, ¿sí?, estaba fuera del estrés. Y además, esta expresión de este receptor, ¿sí?, y el bajo nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, permitía una explosión de factores neurotróficos. Trófico significa nutrición, crecimiento, y neuro de neurológico. Por lo tanto, aparecía este factor, el NGF1, ¿sí?, que posibilitaba el desarrollo neurológico adecuado de esa cría. Todo lo contrario con el grupito de bajo maternaje, en el cual no se veía todo esto. Siguiente. Este es otro ejemplo de tantos que hemos elegido. Dale. Una más, creo. Ahí. ¿Sí? Que es otro estudio epigenético, que se lo llamó fenotipo ahorrativo o ahorrador, ¿sí?, que mostraba, ¿sí?, que un niño que era gestado, digamos, ante un ambiente adverso de pocos alimentos, ¿sí?, desencadenaba un programa epigenético que lo preparaba para poder, digamos, desarrollar la gestación y nacer adecuadamente, digamos, respetando el principio de supervivencia de la especie ante la adversidad, digamos, desarrollaba un programa que le permitía sostenerse, seguir creciendo, seguir desarrollándose con muy poquito aporte calórico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Pónganle que digamos, problema ambiental de pocos alimentos, poco aporte calórico, cesaba, ¿sí? El nene estaba programado para optimizar. Por lo tanto, ante una alimentación más abundante, desarrollaban problemas metabólicos, diabetes, dislipemias, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba preparado para optimizar lo más que podía, ¿sí? Bueno, esto no es genético, es epigenético. Por lo tanto, es temporal, ¿sí? Puede durar una generación, 2 generaciones o 3 generaciones, ¿sí? Pero no es un determinante. ¿Me explico hasta acá? Sí. Adelante. Quiero mostrarles este video que nos compartió Julia, que muestra un poquito todo esto y es muy simpático. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón,
y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero, además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias, parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Esto permitió entender de que el proceso del apego, ¿sí?, no tenía mucha relación con el tema alimentario, que es lo que se pensó durante mucho tiempo. Ahora viene el gran problema para nosotros, ¿sí? Van a tener que hacer un esfuerzo apasionado por seguirme ahora, ¿sí? Si no lo han hecho hasta ahora y quedaron agotados, ¿sí? Si les queda un poquito de energía, ahora viene nuestro gran problema, que es, ¿a qué definimos ambiente? ¿Cuál es el ambiente que va a culminar en la metilación o en la acetilación del ADN, el que va a prender y apagar la expresión genética? Tenemos que definirlo, porque vieron que les dije en la filmina anterior que el hombre moderno, para el hombre moderno, el ambiente es lo que rodea al ser humano. Fenómenos climáticos, laborales, familiares, ¿sí?, todo lo que está, amigos, todo lo que está alrededor, ¿sí? Pero fundamentalmente estaba centrado en lo climático. Ahora se empezó a hablar de lo laboral, por el estrés laboral y todo eso, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a definir el ambiente. Vamos a ver de dónde viene este problema y vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? Julia nos dijo la primera definición, que es que el ambiente es todo lo que está fuera del núcleo, ¿sí? Todo lo que está fuera del ADN. En el núcleo está el ADN, todo lo que está fuera, o sea, está, imagínense, todo, ¿sí? Desde la misma biología, o sea, el medio interno de una persona, hasta el mundo entero, todo lo que está fuera del núcleo. Para definir el ambiente, la psico-inmuno-neuroendocrinología, que a partir de ahora va a ser PINE, por favor, así lo puedo pronunciar bien, ¿sí? Trata de resolver el problema de los dualismos de la modernidad, ¿sí? Precisamente 2 de ellos. Dale. ¿Qué es esto de los dualismos? ¿Sí? Todas las investigaciones científicas que inician en el Renacimiento, ¿sí?, fueron construidas, digamos, avanzaron por dualismos. ¿Por qué? Porque en ese momento no se sabía nada del ser humano, ¿sí? Se salía de la Edad Media, no se sabía nada y había que investigar. Entonces no se podía investigar al ser humano o a la naturaleza o todo en conjunto, ¿sí? Era, muchachos, hay que dividirnos. Vos ocupate de la biología, vos ocupate de la filosofía, vos ocupate de esto, había que dividirse, ¿sí? ¿Y qué caracterizaba el estudio del hombre? Un dualismo, en realidad 2, que son la dualidad mente-cuerpo, los que se dedican a la mente y los que se dedican al cuerpo, ¿sí? Que la mente fue objeto de investigación de la filosofía antes de la psicología, ¿sí? Y
digamos, el cuerpo, la anatomía, la fisiología y la biología, que era a cargo de la gente que se dedicaba a eso, ¿sí? Y esta dualidad se desarrolló en paralelo, sin buscar puntos de contacto, porque había que conocerlo, no se conocía. Era una buena intención, digamos, ¿no? Y hay otro dualismo que vamos a mencionar hoy, que también fue objeto de investigación, que es la relación individuo-sociedad, ¿sí? Que fue objeto de investigación de la Ilustración, de muchos pensadores de la Revolución Francesa. ¿Cómo tiene que ser esto del individuo, la sociedad? ¿Cómo se relacionan? Etcétera, etcétera, ¿sí? La PINE aparece ser como una ciencia que está dispuesta a integrar dualismos, ¿sí? Para el hombre moderno, los dualismos permitieron todo el desarrollo disciplinario y los avances de la ciencia como los conocemos hoy en día, ¿sí? O sea que han sido muy importantes. Pero hoy producen consecuencias distintas. ¿Por qué? Porque al extremar el dualismo, extreman el individualismo y por lo tanto queda excluida la persona, que la persona es un conjunto, involucra la unión de todos esos aspectos. Entonces la persona queda excluida, ¿sí? La ciencia ha avanzado mucho en estos 500 años, pero en este momento no es tan exponencial el crecimiento, ¿sí? En este momento nosotros vemos, por ejemplo, en la medicina subespecializaciones, ¿sí? Que no sirven de nada, que son importantes, pero no sirven de nada si excluyen a la persona como un conjunto, ¿sí? Nosotros vamos a plantear nuestra propia consideración acerca del ambiente. Adelante. El ambiente es un capítulo particular. Nos vamos a dedicar un ratito a esto, ¿sí? En el ser humano, ¿no? Porque es la única especie que lo puede crear. El ser humano crea su propio ambiente, ¿sí? No vive evolutivamente, sino que genera su propia condición, ¿sí? Su ambiente es su propia construcción. Adelante. Los animales, para adaptarse a un cambio del ambiente, tienen que mutar, porque si no mueren. Esto es Darwin, ¿sí? Bien, las jirafitas que estiran el cuellito se alimentan, las que no, no. Adelante. La humanidad es distinto, es una condición orgánica, personal y vincular. Ante una adversidad, cambia las condiciones culturales y genera una nueva civilización, ¿sí? La mutación del hombre es cultural y esa mutación va a ser la construcción de su nuevo epigenoma. La persona que no muta culturalmente, muere culturalmente y luego muere. ¿Me siguen? Sí. Adelante. Adelante. En cada época, o sea, en cada agregado civilizatorio, el epigenoma es distinto. Adelante. ¿Qué existe para el ser humano si no es que vive evolutivamente el ambiente? Existen estos tres elementos fundamentales, que son circunstancias, condiciones y determinaciones. Ante una circunstancia, un desafío, cualquiera, climático, lo que sea, adverso, las personas evalúan las condiciones. ¿Qué herramientas hay para resolverlo? ¿Qué podemos hacer? Y en función de eso, toman determinaciones, son determinantes, toman una decisión, vamos a hacer esto. Adelante. Esas decisiones o autodeterminaciones pueden ser para su bien o para su propia destrucción. Adelante. Por ese camino ha avanzado por grados civilizatorios crecientes, cada vez más complejos, con su desarrollo científico acorde a la integración total de la humanidad. El estadio civilizatorio más grande posible es el que estamos viviendo actualmente, que es la globalización. Buenas noches. Ya termino. No, tal cual. Bueno, fíjense esto, para entender esto del desarrollo civilizatorio.
¿Se imaginan que el hombre de las cavernas pueda descubrir el átomo? No. No tenía el desarrollo civilizatorio y cultural para lograrlo. Y la ciencia va de la mano de eso, ¿sí? La ciencia es correspondiente a un desarrollo civilizatorio. Y el propio desarrollo de la ciencia también le devuelve un avance a la civilización. Es un ida y vuelta. Esto, para los que lo saben, se llama epistemología. Bien. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Si el hombre construye el epigenoma de la globalización, ¿sí?, va a andar bien. Y si no, se va a enfermar de burnout. Eso es lo que está pasando, ¿sí? ¿Construye el ambiente de la globalización o se enferma? Adelante. Morin es un sociólogo y filósofo francés que plantea algo muy característico en relación al ambiente. Él dice que el ambiente no es la naturaleza, la sociedad o el trabajo, sino todo lo que está fuera de la persona, pero que constituye a la persona, ¿sí? Está fuera y además la constituye. Adelante. Nosotros vamos a plantear otro concepto similar, que es el de mundo íntimo. El mundo íntimo de cada persona son los afectos, los vínculos de confianza, las personas que además de estar afuera, están adentro. Si alguien del mundo íntimo se enferma, todos lo van a vivir con la misma intensidad. No es un otro, con el otro soy, con el otro puedo, no, es un nosotros, ¿sí? Es indivisible. Adelante. Ese mundo íntimo es el verdadero modulador epigenético. En el mundo íntimo, si uno se enferma, todos los viven igual. Adelante. Ese modulador va a articular el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? El problema que tenemos nosotros es que hoy tendríamos que investigar cuál es el mundo íntimo propio de la globalización, con el cual podemos construir adecuadamente el epigenoma. Adelante. Nosotros tenemos una propuesta, nuestro campo experimental. ¿Qué es eso? En nuestra investigación, el mundo íntimo es el campo experimental, ¿sí? ¿Qué hace este campo experimental? Funciona como un puente adecuado entre el mundo culturizado y el investigador, ¿sí? Funcionaría como una interfase. Es un campo de confianza construido a través de vinculaciones, amigos, ¿sí?, que han decidido participar en nuestra investigación, que les ha preocupado como a nosotros los problemas del mundo y nos han ayudado a investigarlos para poder resolverlos. Ese es nuestro campo experimental. En este momento cuenta con 311 núcleos familiares distribuidos en 10 países. Resuelve acceder a un mundo mejor, nuevo, personalizado, donde pueda haber confianza social. Adelante. El campo experimental va a ser una herramienta adecuada para investigar, averiguar la calidad y la cantidad de personas necesarias para construir ese mundo íntimo o modulador epigenético para transitar y proponerle al mundo globalizado. Vamos a construir ese campo experimental mundo íntimo bajo el ejemplo del ambiente humano más poderoso, el que hizo posible seguramente la existencia de la humanidad en este momento. Es eso que ven ahí, el apego. Es una situación afectiva, cercana, de contacto, de ocupación y compromiso. Es el patrón de todas las relaciones humanas, del niño y del adulto. La madre se convierte en una interfase entre el niño y el mundo culturizado. El apego se ha estudiado francamente en niños. Spitz era un médico que describió un cuadro que lo llamó depresión anaclítica, que dice que sin la mamá o un sustituto, con los mejores cuidados que se les pueda ocurrir, el niño muere si no tiene la mamá o ese sustituto. Y él lo describe con el marasmo, y lo vamos a explicar por qué. Él describe 3 etapas.
amimética, rechazo del alimento y de inmunocompromiso. El estadio final es el inmunocompromiso, en la infección y la muerte por cualquier cosa. Él lo describe con el marasmo, que es una desnutrición. La primera etapa, que es la etapa amimética, fíjense qué notable, qué significativo. Se dice que un bebé cuando nace, lo primero que identifica son los olores, ¿sí?, y algunas cosas del entorno. Pero la gran preocupación de la madre, ¿cuál es? Que fije la mirada, que le fije la mirada, ¿sí? Cuando un bebé nace, mira para cualquier lado, ¿o no? Así. Y la madre busca la mirada. Esa es la gran preocupación de la madre. Bueno, vamos adelante. Para los médicos esto es difícil de entender. ¿Quiénes son las que más saben de este proceso vincular? Las madres, ¿sí? Para los médicos, incluido, ¿sí?, es difícil de entender, porque hemos sido formados sobre dualismos. ¿Se entiende? Este señor se llama Bowlby, que es un psicólogo que se dedicó mucho al apego y planteó algo más. Dijo, los seres humanos tienden a buscar lazos estrechos que le brinden seguridad, protección y apoyo en todas las etapas de la vida, no solamente en el niño. En el caso del adulto lo vamos a llamar afectividad positiva, como si fuera una correspondencia al apego. Adelante. Los niños que tienen un apego seguro pueden explorar el mundo externo y desarrollar un óptimo crecimiento. Adelante. Pueden interiorizar fácilmente la figura del apego. Desarrollan su autonomía y en la adultez tienen la capacidad de establecer rápidamente el apego hacia otra figura similar. ¿Sí? Adelante. ¿Cuál es el síndrome de Spitz de todas las edades? Es el burnout. Es la falta de este mundo íntimo, ¿sí? Nuestra propuesta del campo experimental, ¿sí?, que pueda proveer una figura de apego para nosotros, los adultos. Adelante. Si el apego se da en todas las etapas de la vida, siempre se necesita esta interfase, ¿sí?, en el mundo culturizado, globalizado. Bien, adelante. Decíamos, ¿cómo se da hoy en día el apego? Tenemos el problema del apego en los adultos, que es que las familias hoy en día están estalladas. La dimensión social del apego, mundo íntimo, hoy en día es muy frágil, muy frágil. Hay dispersión social, faltas de referentes de identificación, hay desconfianza social. Adelante. ¿Quién puede, hasta ahí, quién puede cumplir ese rol hoy en día? Bueno, un equipo que tenga un propósito, un referente que pueda garantizar la unidad. Esto permite un sentimiento, un pensamiento y una acción compartida. El mundo íntimo o nuestro campo experimental, que mira a los ojos, porque hay personalización y confianza. Nos ayuda a enfocar la mirada. O si no, ¿qué? Los medios de comunicación, que en su seductora ilusión hay despersonalización, frustración, inacción y desconfianza. Construyen una simulación del apego, porque si bien uno mira, ellos no te miran a los ojos. Hoy hay muchas pantallas, pero ninguna mirada. Esto lo decía Jean Baudrillard, un filósofo del siglo XX. Nuestro campo experimental cumple esa finalidad. Le da la dimensión social a las necesidades de la figura del apego y resuelve el problema de la simulación mediático-social actual. Fíjense esto. Vamos a ver algunas cositas del apego o la afectividad positiva, ¿sí? El proceso del apego en la infancia induce cambios neuroendocrinos tanto en la madre como en el niño. Van a influir en el desarrollo psicológico, neuroendocrino e inmunológico como de ambos. A su vez,
alteración en estos procesos, ¿sí?, producen problemas en futuras respuestas emocionales o la vulnerabilidad a muchos trastornos que se dan en la vida adulta. Y en los niños también. En los adultos ocurre un proceso neurológico similar, que ha sido descrito como neurogénesis adulta, que no es tan explosivo como el niño, pero se sostiene toda la vida. Vamos a ver algunos efectos. El BDNF es un factor neurotrófico, ¿se acuerdan? Neurotrófico nutre el aparato neurológico, sistema neurológico, y es producido por el cerebro. Fíjense que promueve la salud del sistema neurológico, el crecimiento y su plasticidad en todas las etapas de la vida. Fíjense ¿qué lo estimula? El estímulo afectivo lo estimula. El estímulo intelectual lo estimula. La serotonina, que es un neurotransmisor difundido en el sistema nervioso central, que está asociado con el bienestar, lo estimula. La inflamación lo inhibe. O sea, un estado inflamatorio lo empieza a inhibir. El estrés, o el cortisol, que es la hormona protagonista del estrés, y su eje endocrino, también lo inhiben. Adelante. Y el dolor también. La depresión, ni hablar. Adelante. Adelante. Fíjense esto. Las situaciones adversas del apego producen problemas en la infancia, pero también en todas las etapas de la vida, ¿sí? Esto va a resultar en la actividad a largo plazo de la producción de genes. Fíjense que la adversidad del apego o de la afectividad positiva en el adulto va a producir niveles mucho más bajos de producción de serotonina, el neurotransmisor del bienestar. Adelante. Va a producir menor expresión del gen TRKB, que es el que codifica para BDNF, este factor neurotrófico neurológico, porque metila el ADN, ¿vieron? Por mecanismo epigenético. Las deficiencias del BDNF en etapas avanzadas de la vida, ¿qué produce? Las demencias. Adelante. Una cosita quería decir en relación a eso. En el hospital hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en pacientes que están en el último momento de su vida, ¿sí? He intercambiado con ellos las últimas palabras muchas veces y todos dicen lo mismo. ¡Ay, mamá! Fíjense la continuidad de la figura del apego en todas las etapas de la vida. Miren los efectos neuroendocrinos de un apego seguro. Menor adrenalina y menor noradrenalina plasmática. Estas son las hormonas, siguiente, del sistema simpático. El sistema simpático es una parte del sistema neurológico, ¿sí?, que prepara a una persona que se enfrenta ante un peligro para poder pelearlo o salir corriendo, ¿sí? En poquitos segundos nos prepara, pone en alerta todo el organismo para decidir, ¿le hacemos frente o rajamos? ¿Sí? Es así, ¿tá? Para que se pueda entender, ¿sí? Y activa, o sea, produce disminución de la actividad simpática y produce activación parasimpática, que es el que frena esa respuesta. Dale. Todos estos son los estudios que lo prueban. El estado de ánimo, la afectividad positiva, se ha asociado con menores niveles de cortisol, la hormona del estrés. Adelante. La hormona de crecimiento está asociada a la afectividad positiva, otro estudio que lo demuestra. Adelante. Los opioides endógenos están incrementados, son unas sustancias que nos dan la posibilidad de mayor tolerancia al dolor. Fíjense, en un apego seguro. Adelante. Todos estos mecanismos van a funcionar como un articulador entre el estrés y la inflamación. Adelante. Miren los efectos inmunológicos de un apego seguro. Lo más estudiado son los niveles de IgA. La IgA es una inmunoglobulina, un anticuerpo que está ampliamente distribuido en las secreciones del organismo y nos defienden ante todos los microorganismos que ingresan con los alimentos y que están en contacto con
con el cuerpo, ¿sí? En un apego seguro, 8 estudios lo mostraron en altísima concentración. Adelante. Las células NK, que viene de Natural Killer, son células de la inmunidad innata, o sea, de la inmunidad, que nos defienden ante células malignas y ante infecciones, digamos, ¿no? O sea, son un programa de vigilancia inmunológica, tanto de células anómalas como de microorganismos, ¿sí? Este estudio mostró que en un apego seguro las células NK estaban aumentadas en cantidad y eran muchísimo más eficientes, mejor calidad. Lo que hay pocos estudios es en distinguir unas pequeñas proteínas que se llaman citoquinas, que se encargan de darle un nivel adecuado a la inflamación, ¿sí? Hay algunas que son inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias. Todo eso no está bien entendido, pero lo que sí se sabe es que disminuyen las proinflamatorias, como dijimos antes. Adelante. Vamos a volver a Ramiro. ¿Cuál es la teoría de nuestra intervención en Ramiro? Adelante. La madre se enfrentó ante una circunstancia. Buscó nuevas condiciones, alternativas. Conoce a Natalia y toma la decisión de confiar en ella. Natalia le brindó la seguridad vincular del equipo que la constituye, que fue una situación percibida por el niño y que además posibilitó su recuperación. ¿Cuál es la correspondencia de esto? La estimulación epigenética, que en un mes de tratamiento el pibe ya está, de alta. Fíjense, producción de factores neurotróficos, BDNF, así como también todos estos desencadenantes neuroendocrinos e inmunológicos que hablamos recién. Esto es la correspondencia biológica del desarrollo neurológico de la recuperación de Ramiro. Adelante. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es muy linda. Estamos ante la posibilidad de vivir pasivamente o protagónicamente la construcción del tercer milenio si construimos un adecuado epigenoma, ¿sí? La persona que entiende esta época se maravilla, está llena de posibilidades, ¿sí? Está todo en manos de la humanidad, ¿sí? La que no la entiende y no la puede entender, se desanima. Adelante. Hemos encontrado el campo apropiado, que resulta ser el campo experimental, que refleja la dimensión social del mundo íntimo y por lo tanto un adecuado epigenoma. Adelante. Todavía no sabemos cuántos tenemos que ser y sus características las estamos investigando para poder proponer la forma modelo adecuado que tiene que tener el hogar globalizado. Tenemos que investigarlo todos juntos. Esto es tarea de la comunidad científica y también de la gente común, ¿sí? Pero ese equipo siempre debe construirse a través de relaciones de confianza. Adelante. A través de este campo experimental podemos construir el epigenoma que module la expresión genética para la salud de todos los habitantes del planeta. Por último, en nombre del equipo de profesionales jóvenes, queremos agradecer a Néstor y a Nuria, a Julia y a Walter, como así a todas las personas, todos los miembros del equipo de investigación que acompañaron en la construcción de este campo experimental y que intervinieron también en el desarrollo de nuestro proceso del apego. Muchas gracias. Bueno, espero que no estén muy cansados, no es largo lo que voy a decir yo. Bueno, para cambiar un poco la onda, quiero hacer mención al Premio Nobel de Economía del 2001, que es el señor Stiglitz, que dijo que esta es la sociedad del aprendizaje, la sociedad que se inicia con el tercer milenio, porque justo
coincide con esto del descubrimiento del genoma humano, ¿no? Y es el principio del siglo. Y la UNESCO dice que la sociedad del tercer milenio es la sociedad del conocimiento. O sea que el conocimiento es el eje importante del desarrollo y desafío para toda la humanidad. También voy a mencionar otro premio Nobel 2017, también de economía, que dice que obtuvo este galardón por estudiar la conducta psicológica de la población, ¿no? Las tendencias de la población en cuanto a decisiones en el ámbito pertinente, en el ámbito económico. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos hoy día, ¿no?, cambiando la noción de los paradigmas, ¿no?, de lo que eran las ciencias blandas y las ciencias duras, y las ciencias duras, ¿no?, en toda la modernidad con un prestigio enorme sobre las ciencias blandas. Sin embargo, los economistas, que uno los asocia más con si bien la economía asocia ciencia dura con ciencia blanda, uno lo asocia más con el tema de los números, los cálculos, las estadísticas. Sin embargo, están pensando en otras cosas, ¿no?, en el aprendizaje, en la conducta humana, ¿no?, las decisiones humanas. Y todo esto nos enfrenta con lo que se llama el cambio de paradigmas del tercer milenio, que son totalmente diferentes de los de la modernidad. Estos paradigmas, de los cuales, como se mencionó, está la teoría de los sistemas complejos de Morin y también la teoría del caos de Prigogine, que es algo bastante extraño, lo de la teoría del caos, pero que realmente cada vez toma más adeptos o más personas que se interesan por estos conceptos. En la teoría del caos se habla de estructuras disipativas, nombre raro, ¿no?, pero que se dispersan, pero que contienen una contradicción interna, ¿no? Mantienen una estructura, pero al mismo tiempo cambian notablemente. Con lo cual, toda la idea de la ciencia moderna, que era la posibilidad de establecer predicción, cambia por el tema del cálculo de probabilidades, porque no se puede predecir a largo plazo la conducta de estas estructuras. Bueno, todos estos nuevos paradigmas van resolviendo las contradicciones de la modernidad, incluso este tema de las ciencias blandas y las ciencias duras, porque para este cambio de paradigma se necesita mucha innovación, y la innovación necesita mucha imaginación, y la imaginación se nutre de las ciencias blandas, de la literatura, de la música, de muchas de las ciencias que hoy día se consideraban, mejor dicho, secundarias en la formación de una persona. Todo este cambio se está llamando la revolución inadvertida, todo este cambio en la ciencia. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de lo que es la ciencia de la ecología, lo mismo la genética, ¿no?, ciencias totalmente, si bien tienen una historia, que han hecho realmente cambios revolucionarios en las últimas décadas. Por ejemplo, la ecología, ¿se acuerdan que todos nos enseñaban en la primaria reino animal, reino vegetal y reino mineral? Hoy día todo esto está súper cuestionado por todo lo que ha hecho la acción del hombre en la naturaleza. La naturaleza en la modernidad estaba enfrente del hombre, ¿no? El hombre estaba en un lugar y la naturaleza en el otro. Ahora, con todo lo que el hombre conoce y ha transformado al mismo tiempo esta naturaleza, esta postura del hombre hace que realmente ya no está por fuera de ella, ¿no?, como antes, y entonces se resuelve esta cuestión del antagonismo. Por eso el reino mineral prácticamente ya no se menciona de esa manera, y la ecología, por ejemplo, habla de que el humus, la tierra, es un ser vivo, o sea que es un continuum,
un concepto que también nos dio la doctora Julia en estas charlas preparatorias de este evento, de la relación entre el genoma y el epigenoma, ¿no? O sea, son conceptos nuevos, ¿no? El continuum entre la relación entre lo inerte y lo vivo, el continuum entre el genoma y el epigenoma. Bueno, hay muchas más cosas para hablar, ¿no? De todo lo que son las contradicciones de la modernidad, pero creo que ya se han mencionado, por lo que me voy a referir al proceso civilizatorio, que es el que acompaña, ¿no? o desde la ciencia tenemos que construir hoy, que es el de la globalización, y que nos enfrenta a otro desafío. Tenemos un desafío que son los nuevos paradigmas y la nueva situación de cómo pensar, imaginar las nuevas cosas que la humanidad tiene que resolver, pero también tenemos otro desafío, que es esta globalización, como también hoy se nombró, necesita una acción personalizada, ¿no? Porque si no, tenemos dos caminos, una acción mercantilizada que aprovecha de las disociaciones y de las diversidades que no se pueden asociar o que se pueden dividir, y que progresa a costa de la falta de esta unidad o de este pensamiento que hace que cada persona sea única e irrepetible. O sea, la personalización, como muy bien dijo la doctora Julia, que es donde tiene que caminar la medicina moderna, salir de la masificación, de la estadística y entrar en cada persona, qué le pasa a cada esa persona, y estudiar como único e irrepetible ese ser humano. Bueno, esto hoy es una presentación de los profesionales de la salud, que la salud hoy en día implica muchas profesiones que a veces parecen diversas, pero que las une dar una respuesta al tema del sufrimiento humano. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia de hoy. Y agradecemos y son muy bienvenidas las preguntas de todos ustedes, que supongo que debe haber muchas porque no deja de ser complejo todo lo que hemos dicho hoy, y que las hagan llegar a través de las personas que las invitaron, porque realmente por el número que somos no podemos hoy continuar haciendo un diálogo en este momento. Pero vamos a darles mucha importancia y les vamos a hacer llegar las respuestas. Muchas gracias.